Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la actividad el día de hoy. Ya a partir de esta semana 9 vamos a iniciar el segundo segmento de la asignatura del taller de investigación aplicada. En el primer segmento de la asignatura, ustedes ya completaron su carta al editor y han enviado a publicación a una revista indexada, lo cual es muy importante como una primera experiencia, así como la experiencia de muchos de ustedes que han hecho diseminación en las redes sociales. Por otro lado, se ha completado el artículo de revisión, que debe ser el pilar sobre el cual puedan construir rápidamente su protocolo de investigación. El proyecto o protocolo de investigación empieza desde este momento, la redacción, así que aprovechen al máximo en la parte práctica para avanzar con la redacción del proyecto o protocolo de investigación. Vamos a subir algunos ejemplos en Word como plantillas de protocolos anteriores para que sobre eso ustedes puedan ir completando y escribiendo, por supuesto. El examen ha sido exitoso en un alto porcentaje. Así que queremos felicitar a todos los que han cumplido con los objetivos, los conocimientos y las competencias del primer segmento del curso de taller de investigación aplicada. Felicitaciones a todos aquellos que han participado. Y entonces hoy empezamos el segundo y último segmento del curso. El tiempo pasa rápido, así que te recomendamos que avancen, cumplan. Hoy, esta semana 9 y la 10 trabajaremos con una ficha, la ficha práctica número 9 y 10, que tiene que ver con los temas que vamos a ir desarrollando esta semana y la semana próxima. Al final de la clase voy a compartir con ustedes el link del seminario que empezamos hoy con la parte de bioestadística. Hoy tendremos también un seminario a las 9 de la noche, el seminario número 4, es un seminario free del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma para todos ustedes, ¿sí? Así que en un ratito voy a compartir el link en el chat. Hoy tendremos entonces la clase teórica número 9. Hemos invitado al doctor Víctor Vera Ponce, que ya lo he presentado anteriormente. El doctor Víctor Vera Ponce está como profesor invitado del curso de taller de investigación aplicada. Él es egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, y por supuesto parte del equipo de trabajo dentro de los cursos del 10º ciclo. Vamos a dejar entonces el tiempo con el doctor Víctor Vera Ponce, quien tendrá el teórico de población, muestra, técnicas de muestreo y cálculo del tamaño de la muestra. Adelante, doctor Víctor. ¿Qué tal con todos nuevamente? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecer, como siempre, al doctor Johnny de la Cruz por esta invitación. Me siento bastante honrado de estar aquí, ¿no? A muchos de ustedes que les enseño también en práctica y ahora para explicarles un tema muy interesante. Entonces, para no darnos tantas vueltas, vamos a comenzar, voy apagando mi camarita para tener mejor conectividad y vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es población y muestra. Un tema bastante importante, estimados alumnos. ¿Por qué? Porque es uno de los temas en los cuales más se equivocan en los manuscritos, en las tesis, etc. Entonces, quiero su total atención porque ustedes tienen que hacerlo muy bien. ¿De acuerdo? Y siempre con un mensaje de bienvenida, ustedes cuando presenten el proyecto, cuando presenten la tesis, deben ser los expertos del tema. Tienen que leer bien de su tema. Tienen que saber más que el jurado, en lo posible, tienen que saber mucho más, ¿de acuerdo? Entonces siempre lean, y lean bastante de su tema. Estos son mis conflictos de intereses, siempre es bueno ponerlos. Y ahora comenzamos. Cuando nosotros queremos hacer trabajos de investigación, el objetivo siempre es llegar a una población determinada, a una población, a un conjunto de personas, objetos o personas, con algo en común, de interés. ¿De acuerdo? Es el concepto de población. Entonces, esta población, por si acaso, puede ser imágenes de una tomografía, si alguien dice no, doctor, no necesariamente pacientes, por ejemplo, ¿no? Y se basan en la lógica del estudio y en el juicio del investigador. Eso es importante. Entonces, ustedes siempre quieren estudiar a una población con características determinadas. ¿Cuál es el problema? Doctor, entonces, ¿podemos estudiar a toda una población? No se puede. Es muy costoso. Toma mucho tiempo. Eso es importante que se acuerden.
No podemos estudiarlo completamente a todos. Entonces, si no podemos estudiarlos a todos, ¿y por qué? Porque queremos obtener alguna proporción, algún promedio. Queremos saber la prevalencia. Queremos saber el promedio de algo determinado. Por ejemplo, el promedio de la glucosa. ¿Cuántos tienen tanta cantidad? ¿Cuál es la media, por ejemplo? O vuelvo a repetir, ¿cuántos son hipertensos? ¿Cuántos tienen síndrome metabólico? ¿Cuántos tienen obesidad? Nosotros queremos llegar a saber en la población cuánto tenemos. El detalle viene en que nuevamente no vamos a poder tomar a toda la población. Entonces, frente a este problema, nosotros vamos a tomar a parte de esta población y le vamos a hacer un estudio. Y esto se le llama muestra. Muestra. Entonces, alumnos, ¿para qué hago el estudio de la muestra? ¿Por qué? Porque quiero finalmente estudiar a la población, pero como no puedo estudiar a todos, lo hago solo en mi muestrita. Muy bien, eso es importante que se acuerden, por favor. Entonces, la muestra es un subconjunto de la población. Ahora, lo que ustedes van a hacer, como pueden ver en la imagen, de toda mi población, y por si acaso, si bien existen algunas diferencias, ¿no? Si bien existen algunas diferencias, por si acaso, digamos que población podría ser sinónimo de universo la población. Y de ellos tomo un conjunto de personas y ese va a ser mi muestrita. Los datos que yo voy a analizar van a ser de mi muestrita. Entonces, esa prevalencia, esa proporción, ¿no? El promedio de la glucosa, de la prevalencia de obesos, diabéticos, hipertensos, va a ser de mi muestra. Pero, estimados alumnos, ustedes deben recordar algo. Yo solamente estoy estudiando mi muestra para finalmente extrapolar esos resultados a mi población. Eso es lo que yo tengo que hacer. No me interesa solo quedarme con mi muestra. Ya tengo el resultado de mi muestra, pero ahora necesito saber si esto se puede extrapolar o no a mi población. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, doctor, ¿cuál es la clave de todo esto? Saber escoger tu muestra. Este es el motivo de la clase, saber escoger tu muestra. No creo que alguno de ustedes quiera hacer un estudio en la población, muy difícil. Podría haber, pero muy difícil. ¿Ya? Eso sería más individualizado. Entonces, lo que quiero es ver, por ejemplo, ver mis estadísticos. Ya vamos a hablar de términos estadísticos. Mis estadísticos, vamos a ver cuáles son los parámetros en la población. Doctor, no entiendo bien. Los estadísticos, así se le llama la proporción al promedio en mi muestra. Así se llama, estadísticos. Mientras que en la población se llama parámetros. Entonces yo quiero pasar de los estadísticos a los parámetros. Esa es la clave. Entonces, yo primero tengo mi población diana. Por ejemplo, todo el Perú, ¿ya? O bueno, ya, todo Lima. Luego, elijo mis criterios de selección. Por ejemplo, solamente quiero diabéticos. Imagínense. Entonces, yo solamente quiero diabéticos. Ahí tengo mi población de estudio. Aplico dos conceptos que ahorita vamos a ver. Mi muestreo y mi fórmula de tamaño muestral para obtener finalmente mi muestra. Muy bien, eso es importante que se acuerden, por favor. Entonces, doctor, vamos a ver conceptos, sí. Marco muestral. De mi muestra, el marco muestral es la lista, el registro de donde voy a tomar mi muestra. Por ejemplo, doctor, historias clínicas, números telefónicos si voy a entrevistar, correos electrónicos si voy a enviar algún test mediante un correo. Ese es mi marco muestral y ustedes tienen que tenerlo claro, porque el marco muestral es de donde voy a sacar mi muestra. Doctor, una cosa entonces es muestra, sí, y otra cosa es muestreo, sí. Muestreo es el procedimiento del cómo obtener una muestra. Es el procedimiento. ¿Cómo voy a obtener mi muestra? ¿Cómo la voy a obtener? ¿Qué cálculo voy a hacer? Eso se llama muestreo. Y el muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico. Lo vamos a ver en un momento. Y mi muestra debe tener un tamaño adecuado. El error más grande que se comete, que no se obtiene un tamaño adecuado. Eso es importante. Entonces, marco muestral. ¿De dónde voy a tomar a mi muestra? Historias clínicas, nuevamente, números telefónicos, correos, una lista de alumnos. Muestreo, el procedimiento, la técnica en la cual yo voy a obtener mi muestra. Muy bien. Y tamaño. Hago mi formulita,
que ahorita lo vamos a ver en un momento, para decir cuántos tengo que utilizar finalmente. Muy bien. Miren acá, el Northern Health Study, un estudio bastante conocido y también importante en medicina y estilos de vida. ¿Cuáles eran mi target? Mi población diana, mujeres que podían utilizar anticonceptivos orales. La población accesible, miren la cantidad. Entonces, enfermeras de 11 estados de los Estados Unidos. Y la muestra finalmente, no voy a poder entrevistar a toda esa cantidad. Entonces voy a tomar una muestra. Las que firmaron el consentimiento informado. Entonces, de toda una población, saco mi muestrita. Y también tengo mis criterios de inclusión y exclusión. Y por si acaso, estimados alumnos, si bien ahorita no es el tema de la clase, los criterios de exclusión no son la negación de inclusión, por favor, no me van a poner eso ahora en su proyecto, ¿no? Alumnos de primer a quinto ciclo, criterio de exclusión, los que no son alumnos de primero a quinto ciclo, no, eso no me pueden poner, ¿de acuerdo? Ustedes son de una raza distinta, ¿cierto? Entonces ustedes me van a hacer las cosas como deben ser. ¿Qué me va a poner? Enfermera registrada, los que no son enfermeras, no. Primero, tú utilizas tus criterios de inclusión para decir a todos los que piensas incluir. Y los de exclusión, a partir de tus criterios de inclusión, los de exclusión son las características que tengo que sacar, porque simplemente podrían sesgar mis resultados. Eso es más individualizado, pero tienen que tener esa idea. Muy bien. Entonces, estos son los criterios de inclusión que se tuvieron, ¿no? Y finalmente, ¿a qué tipo de enfermera se hizo el estudio? Entonces, ¿por qué creen que la población de muestra, la población accesible y la población general deben estar alineadas en términos de representatividad? Por la validez. Doctor, no le entiendo bien. Ustedes al hacer su estudio tienen que hacerlo con la estadística adecuada, el método adecuado, para que los estudios sean válidos. Para que los estudios sean válidos. Esa es la validez interna. Ustedes ya saben, por ejemplo, qué es una variable confusora. Tienen que ajustar bien por los confusores, etcétera, para que los resultados de ese estudio sean válidos. Y esa es la validez interna. Y la validez externa, ¿de acuerdo? Son los resultados observados, o sea, son la extrapolación. Es generalizar mis resultados. Eso es la validez externa. Entonces, la validez interna es si mi estudio está bien hecho o no. Y la validez externa es qué tanto puedo generalizar mis resultados. Muy bien. ¿Hay algunas preguntas? Un momentito. Ah, lo siento. Perdón. Pensé que habían unas preguntas. Muy bien. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Y nuevamente, de mi muestra, de mi población saco una muestra. Y los resultados de mi muestra tengo que extrapolarlos a la población. Vuelvo a repetir, de mi población saco una muestra. Y mi muestra tengo que extrapolar los resultados que saque de ahí a la población. Aquí viene el detalle, estimados alumnos, que ustedes tienen que saber. Entonces, mi muestra debe cumplir ciertas características. Para poder extrapolar los resultados. Lo primero es que la muestra sea aleatoria. Eso ahorita lo vamos a ver. El siguiente es que tenga un tamaño adecuado. Lo mínimo, pero que sea suficiente. Y lo siguiente es que sea representativo. Doctor, no le entiendo bien. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cuándo la muestra es aleatoria? Cuando todas las personas o los objetos de estudio tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿De acuerdo? Ese es muestreo aleatorio, que la muestra sea aleatoria. El tamaño mínimo adecuado. Aquí es cuando aplico, y lo que no se hace, aplico una fórmula de tamaño de muestra, que ahora lo vamos a ver. Tenemos una sección de eso ahorita. Y representativo, cuando tienen las mismas características de la población. Porque si no tienen las mismas características, habría problemas. Porque no voy a poder extrapolar. ¿De acuerdo? Un concepto más.
La unidad muestral. A ver, de la población, imagínense un grupo de personas, saco mi muestrita. ¿Y a quién le voy a hacer el estudio? Ah, doctor, le voy a hacer el estudio a la persona. De él voy a sacar un dato. Entonces mi unidad muestral es la persona, porque a él le voy a sacar el dato, ¿no? Es el individuo que he seleccionado en última instancia, porque a él le voy a sacar el dato. Y ustedes deben colocar mi unidad muestral o la unidad muestral del estudio será, por ejemplo, los pacientes, ta, 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 ta. Eso tienen que colocar. ¿Cuál es su unidad muestral? Tienen que tener claro a quién le van a tomar el dato. Muy bien, de la muestra, para que eso sea extrapolado a la población. Entonces, ahora, ojo, no siempre la unidad muestral es una persona. Por ejemplo, cuando vas a hablar de una región, por ejemplo, el estudio es ecológico cuando la unidad muestral es la comuna, el país, la región. Si vas a hacer un metaanálisis o una revisión sistemática, la unidad muestral es el artículo científico. Si es multicéntrico, la unidad muestral es el hospital. Si es un ensayo comunitario, son las comunidades, y son estudios individual, por ejemplo, un transversal, caso y control, ¿no? Clásico en pacientes, la unidad muestral van a ser los humanos, los ratones, depende del tipo de estudio, etc. Muy bien. Y cada unidad muestral tiene una característica que varía, y eso es la variable. Eso es la variable. Entonces, de esta manera estamos nosotros sumando conceptos, no todo es separado, todo es circunscrito, estimados alumnos. Los voy a confundir un poco, más teoría. Unidad muestral versus unidad de observación. La unidad muestral es de quien voy a tomar los datos, y la unidad de observación es específicamente a qué, doctor. Total, ¿no? Que no es lo mismo. Generalmente es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia fina? ¿Cuál es la fineza acá? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes van a un colegio, préstenme atención por favor, van a un colegio y quieren ver la diferencia. Imagínense que en el salón A, B y C de quinto de secundaria, A, B y C, clásico en los colegios, ¿no? Que así se dividan, enseñan 3 diferentes profesores. Y ustedes quieren ver en qué salón está el mejor promedio de notas. Entonces, ¿en quiénes van a estudiar? ¿Qué van a hacer ustedes? Quiero ver el promedio de nota del salón A, del salón B, del salón C. La unidad muestral sería el salón, porque vas a tomar finalmente el promedio de ese salón. Y la unidad de observación, ahora, ¿a quién exactamente le vas a tomar el dato? Al alumno, porque al salón no le vas a tomar el examen, sino al alumno del salón, a todos los alumnos del salón. Entonces la unidad de observación sería finalmente el alumno. Estimados chicos, no se confundan mucho, generalmente la unidad de observación y unidad muestral es lo mismo, pero esto generalmente no les dice. Porque por ahí alguien puede hacer un estudio un poquito más grande quizá, y tienen que saber y poner la unidad muestral sería tal y la unidad de observación sería tal. ¡Wow! ¡Excelente! Eso sería excelente, porque están siendo finos. Vuelvo a repetir, una raza distinta, ¿no es así? Muy bien. Ahora sí vamos a lo que nos importa y lo que tienen que saber las diferencias. Tipos de muestreo. ¿Qué es el muestreo entonces? Las características de cómo voy a tomar mi muestra, de qué manera voy a tomar la muestra. Entonces, los tipos de muestreo pueden ser 2 tipos, probabilístico y no probabilístico, y aquí hay un problema clásico siempre en los trabajos de tesis, en los artículos, todo. El probabilístico, ¿no? El objetivo de un muestreo probabilístico es poder ser representativo de la población. Y ya les dije, lo probabilístico es la probabilidad de ser elegido, de que cada uno sea elegido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es importante. Y el no probabilístico no pretende ser representativo, la probabilidad de ser elegido es desconocida, y ahí tienen los tipos que los voy a mencionar en un momento. Entonces, doctor, si yo quiero extrapolar mis resultados, ¿cuál tengo que hacer? Probabilístico. Si quiero hacer, doctor, un chi cuadrado, T de student, ¿cuál debería ser? Teóricamente, probabilístico. Lamentablemente, porque a veces hacer un muestreo probabilístico es complejo, ¿no? A veces no tienes una gran cantidad de población para poder elegirlos al azar, optan por el no probabilístico. Pero ustedes deben saber, para que no les hagan de sorpresa, que un no probabilístico, teóricamente, no le pueden hacer chi cuadrado, T de student, previa hipótesis, regresión, nada. No le podrían hacer. Ahí podemos caer en una especie de conjetura y discutir eso.
pero teóricamente debería ser así. Pero doctor, yo he visto en algunos artículos manuscritos de que el muestreo es no probabilístico, ha sido por conveniencia, igual han hecho todos esos análisis. Por eso les digo, teóricamente. Y algo más, deben reconocer sus limitaciones. En la tesis, si escogen un no probabilístico, tienen que reconocer las limitaciones. El muestreo no ha sido escogido de manera probabilística. ¿De acuerdo? Eso tienen que poner. Sin embargo, creemos que bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Pero es importante que ustedes sepan y no les agarren por sorpresa. ¿Muy bien? Entonces, imagina que queremos hacer lo siguiente. Imagínense este ejemplo. Queremos conocer la prevalencia de anemia en gestantes atendidas en el establecimiento de salud Pampas del Carmen. Ese es el estudio de uno de los alumnos. La prevalencia de anemia en gestantes atendidas. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí simplemente, de toda mi población, miren los colores, de toda mi población, este es mi marco muestral, puede ser las historias clínicas, una lista de las gestantes, ¿de acuerdo? Identifico a quienes puedo escoger, ¿no? A través de mi marco muestral, hago mi cálculo y a través de, por ejemplo, tabla de números aleatorios, de un sorteo, nuevamente, al azar, hay programas, hay software en internet, hago todo un análisis de esa manera al azar y veo a quiénes escojo. Escojo al 1, escojo al 3, escojo al 7, escojo al 10, así, al azar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Muy bien. Miren, entonces de esa manera, a través de, al azar, escojo cierto número de pacientes. Muy bien. Doctor, ¿y cómo sé que voy a escoger 4? Eso me lo da el cálculo de tamaño de muestra. Aquí, en la imagen, lo que quiero ver y que ustedes entiendan es que esos números 2, 5, 8 y 10 han sido escogidos al azar. Por un programa, nuevamente, hay programas que me permiten hacer eso, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, veamos esto. ¿Cuál es la media de presión arterial en la población general? Imagínense que uno de ustedes quiere ver eso. ¿Cuál es la media de la presión arterial en la población en general? Piensen esto, estimados alumnos. Si sabemos que en la población general tenemos jóvenes, adultos mayores, y sabemos que la presión arterial se incrementa con la edad, con el muestreo aleatorio simple, debido al azar, podemos escoger por azar más jóvenes o puras personas mayores. ¿Se dan cuenta? Doctor, pero eso sería al azar. Es que es al azar. Es al azar. ¿Qué pasa si escogen más jóvenes que adultos mayores? Más jóvenes que adultos. ¿Por qué es al azar? Entonces hay un problema. Habría sesgos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Miren, ¿eh? ¿Cuál sería la solución para que en mi muestreo escoja a todos? A todos. Entonces, la primera respuesta aquí ya no sería un muestreo aleatorio simple, sino sería un muestreo aleatorio sistemático. ¿De acuerdo? Espero que me hayan entendido porque esto es importante. Muy bien, ¿de qué consiste el muestreo aleatorio sistemático? Aquí el problema es la edad, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es ordenar a todos los sujetos en base a este criterio que es la edad. Vamos a ordenarlos en base a la edad. Muy bien. Si hacemos un muestreo aleatorio simple, nuevamente nos puede tocar al azar, y eso es lo que no queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger, a ver, quiénes en los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, y de esa manera escogemos números de cada grupo. Por ejemplo, imagínense que tomamos el número 3. De los jóvenes, el número 3, ven para acá. De los adultos, el número 3, ven para acá. De los adultos mayores, el número 3, ven para acá. Ese es el sistemático, hay un orden. ¿Para qué? Para que sea representativo. Porque el simple, quizá, por mala suerte, no habría representatividad. Porque para que haya representatividad, todos tienen que tener las mismas características. Y no puedo tener más jóvenes o más adultos. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ya se pudo lidiar con el problema de la edad. Sin embargo, miren esta imagen. ¿Cuál es el problema? Que no está el azul. El color rojo está sobrepresentado, mientras que el azul ni siquiera está. Ahora, imagínense lo siguiente, doctor, pero el color azul no es una característica repetitiva, no habría problemas. Pero la idea es ser representativo, o sea, la idea es que no se nos escape nada. Mejor más vale prevenir que lamentar. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problema? Bueno, la respuesta a esto es aumentando el tamaño de muestra. A medida que este tamaño de muestra aumente, la aleatoriedad se va a cumplir de una mejor
manera. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes se acuerden. Ahora, miren este ejemplo. Imagínense, ¿qué quieren hacer acá? A ver, ustedes quieren saber la prevalencia de acceso a los medicamentos en Ayacucho. La prevalencia de acceso a los medicamentos en Ayacucho. Ahora, ustedes saben muy bien que el acceso a medicamentos depende mucho del estatus socioeconómico. Si yo elijo un muestreo aleatorio simple, que puede ser por azar, obviamente, quizá no van a ser escogidas todas las zonas de Ayacucho, sub o sobreestimando el acceso a medicamentos. No voy a quizá escoger a todas las regiones, o bueno, subregiones, disculpen, ¿no? De Ayacucho, ¿no? La de esas partes de Ayacucho. Entonces, doctor, ¿qué podemos, doctor? Y si lo ordenamos como un muestreo aleatorio sistemático, así como usted me dijo que lo puede ordenar por la edad, que si escojo 3, 3, 3, por ejemplo, ¿no? El tercero, el tercero, el tercero, y si aquí lo ordeno, ¿saben cuánta población hay? ¿Ustedes creen que podrían tener la lista de todas las personas? ¿No? O sea, puede ser, ¿ah? Pero el problema es que tenemos una lista muy enorme y seleccionando por niveles. Entonces, la solución más recomendable para seleccionar una muestra aquí sería separarlo en grupos o estratos. Y mi tamaño de muestra lo voy a dividir entre 3 grupos. En este caso, miren, son 5 quintiles, miren abajo en la imagen, ¿no? Son 5 quintiles, entonces eran 5 grupos. Y la muestra dentro de cada grupo la puedo dividir como yo quiera, si quieren, por si acaso. O sea, escojo por grupos, para que no se me escape nada. Lo escojo por grupos, por quintiles en este caso, porque obviamente sabemos por teoría que el acceso a medicamentos depende, ¿no? De también la economía. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, yo los divido en estratos. Yo lo divido en grupos. Ahora, el grupo que hemos colocado, por ejemplo, aquí, estatus socioeconómico, lo pueden dividir por sexo, lo pueden dividir por edad, ¿de acuerdo? Y en cada estrato escojo a un número de personas. En cada grupo escojo a un número de personas. ¿De acuerdo? Entonces, y es importante, cada estrato tiene características similares, cada estrato tiene características similares, cada estrato, ¿no? Dentro del estrato tienen características similares, pero cada estrato se diferencia en características. Espero que me entiendan. Cada estrato, miren los colores, ¿no? Todos son color azul, todos son color rojo, todos son color verde, pero los colores entre cada estrato no son iguales. Esa es la característica de los estratos, ¿no? Muy bien. Entonces, y de esta manera, miren acá, del estrato 1 escojo a un sujeto, del estrato 2 escojo a 2 sujetos, del estrato 3 escojo a un sujeto. Entonces, yo tengo mis grupos, y de cada grupo lo voy a separar obviamente en estratos, y de cada uno voy a seleccionar a alguien. ¿De acuerdo? Doctor, ¿de qué manera lo selecciono? Como quieras. Si quieres aleatorio, si quieres sistemático. O a todos, depende. Pero ese es el muestreo estratificado. Lo selecciono por estratos. Y finalmente, miren acá. A ver, imagínense esto. Vemos una foto donde se puede ver un pueblo donde viven varias personas. Si hacemos un muestreo aleatorio simple, imagínense esto, ¿ah? Nos puede salir que solo vamos a evaluar a una vivienda o persona en este pueblo. Imagínense, ¿ah? En este pueblo, por azar, tengo que evaluar a 1 o 2 personas. El problema es que existen zonas que son de difícil acceso y hay que hacer un gran esfuerzo para llegar ahí, nos vamos a demorar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo llego y dice, a ver, me tocaba la casa 5, toco la puerta y la persona no está, no me quiere responder, me tira agua, entonces simplemente mi viaje ha sido porlas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué hago? Por las puras vine, pero mi maestro aleatorio me dijo que solo puede ser esta casa y no puede ser otra. Entonces tenemos que solucionar ese problema. Aquí la solución sería el conglomerado. En el conglomerado, estimados alumnos, ya no se selecciona un solo individuo o vivienda, sino se muestrea a un conjunto de individuos o viviendas. En pocas palabras, ahora yo hago los conglomerados para seleccionar un gran número de casas. Así, si alguien no me contesta, me voy a la otra casa. Porque recuerden que un muestreo aleatorio, solamente al azar 1 o 2 casas se escogería.
Y no puedo seleccionar otra, porque la muestra aleatoria ya habló, si no habría sesgo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, se pueden formar conglomerados de dos sujetos. Miren acá. Si el tamaño de muestra es 4, entonces se puede elegir entre dos conglomerados. Miren acá. ¿Se dan cuenta? Los conglomerados, entonces, es la población distribuida. O sea, la población está en grupos, en conglomerados. Cada conglomerado representa la población. Y se seleccionan los conglomerados. Pueden ser familias, comunidades, pueden ser pueblos. Muy bien. Y me dice, bueno, ahora la muestra va a ser por conglomerados. O sea, tengo 6 conglomerados, tengo 6 pueblos, y por el azar escojo a 2 pueblos. Y ahora entrevisto a todos. Entrevisto a todos. Muy bien. De cada pueblo que he sido seleccionado. Miren acá, para que entiendan un poquito mejor. Aquí, en esta imagen, es un muestreo estratificado. Miren, cada cuadradito que ustedes ven acá es un individuo. Cada cuadradito que ven acá ustedes es un individuo. Pero yo los he separado según una característica. Y por el azar, ahora dentro de cada estrato, los cuadritos negritos son escogidos. Muy bien. ¿Qué ven acá? También tenemos aquí, por ejemplo, imagínense que en el otro costado, en este de acá, cluster sampling, tenemos el conglomerado. Aquí, miren acá, en esta imagen, cada cuadradito, imagínense que es un pueblito. Cada cuadradito es un pueblito. Aquí no le he dividido por si acaso por estratos, ¿sabes? No, olvídense, ya olvídense esta imagen. Acá, cada cuadradito es un pueblito. Y en cada pueblito viven personas. Aquí ya no voy a escoger, yo no voy a escoger a todos y hacerle, porque si a cada pueblo le hago un muestreo aleatorio, ya saben lo que va a pasar. Ya les dije, ¿cierto? Entonces aquí simplemente hago un muestreo por conglomerados. Escojo el cuadradito acá, el de abajo y el otro que está más abajo. Y así tengo 3. Y entrevisto a todos ellos. A todo ese cuadrito aquí, aquí y acá. Esa es la diferencia, si todavía no me estaban entendiendo, porque a veces es un poquito complejo de entender, entre un muestreo estratificado y un conglomerado. Y los muestreos no probabilísticos, llamados por conveniencia, escojo a los que vengo, a ti, al azar, no es al azar, disculpen, no es al azar, escojo a ti, todos los que vengan, a los pacientes que vienen en fila, en consultorio, por ejemplo, a todos que quiero ver, imagínense, no quiero ver satisfacción en consultorio. Entonces, escojo a todos los que vengan. Señor, usted que todos los que están en fila esperando consulta, le doy a cada uno para que me llenen la hojita, para que me llenen la encuesta. Ahí no estás haciendo ningún cálculo al azar, no estás haciendo nada de eso. Entonces estás haciendo por conveniencia, porque es lo que tienes. ¿De acuerdo? Es lo que tú tienes. Doctor, pero me ha dicho que mostrando probabilístico no podrías extrapolar. Teóricamente no podrías extrapolar. Porque esos sujetos que han ido no han sido escogidos al azar, ellos han ido porque es su horario. ¿Y qué pasa si los que llegan están más enfermos que otros pacientes de otro día y así? ¿Se dan cuenta? Entonces, no así. Lamentablemente, eso nuevamente vuelvo a repetir, es conveniencia. Doctor, ¿qué es bola de nieve? Bueno, bola de nieve quiere decir, a veces, estimados alumnos, encontrar a unos sujetos con características en particular es complicado. Vuelvo a repetir, a veces encontrar sujetos con características particulares es difícil. VIH, usuarios que consumen drogas. ¿Ustedes creen que va a ser sencillo? Tú tienes VIH, y tú ya al azar no va a ser fácil. Porque obviamente, por ser prejuiciosos, ellos no quieren, obviamente, que sepan qué enfermedad tiene. Entonces, doctor, ¿cuál sería la solución aquí? Aquí lo que yo hago es lo siguiente. Por conocimiento, porque conozco, porque un médico, por ejemplo, me dice, sí, yo conozco a 2 sujetos que tienen VIH, puedes hablar con ellos. Tú te acercas a esas personas, verán, yo quiero hacer un estudio, por favor, de un trabajo de investigación, todo va a ser anonimato, ayúdame que me gradúe, porque si no me jalan, ¿no? Entonces, a esas 2 personas las estás entrevistando. ¿Y tú qué le vas a pedir? ¿Puedes, por favor, ayudarme diciéndole a tus amigos, porque obviamente entre ellos sí se conocen, es la verdad, ¿no? Si puedes, a tus amigos también me pueden llenar estas encuestas, claro, yo te ayudo, le has caído bien, ¿no?
claro, yo te ayudo, entonces voy a llamar a mis amigos también, ¿no? Que tienen la misma característica que yo, tienen el mismo cuadro que yo. Entonces, eso es bola de nieve, como que está cayendo la bolita y vas incrementando, incrementando, porque van llamando a sus amigos. Lo mismo con las drogas. Muchos usuarios de drogas se conocen entre ellos, o sea, sobre todo en gente indigente. Entonces, entre ellos se van a decir, ya, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, y así tu muestra va aumentando. Ese es un muestreo por bola de nieve. ¿De acuerdo? Y por ahí tenemos otros métodos. Vamos terminando. Cálculo del tamaño de muestra. Y eso sí, por favor, présteme atención. ¿Por qué, doctor, hago el cálculo del tamaño de muestra? Agarro a todos los que tenga, doctor, y suficiente. No. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, solo necesitas a 200 personas, ¿para qué vas a agarrar a 500? Gastas recursos, gastas tiempo. Entonces, el tamaño de muestra, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cuánto es lo mínimo que necesito? ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para encontrar diferencias, asociación, relación, lo que quieras, si es que de verdad estas existiesen? ¿Cuánto es lo mínimo que necesitaría? ¿De acuerdo? Ese es el cálculo de tamaño de muestra. ¿Y cuál es el error de muchos? ¿Cómo lo calculo? Calcular tamaño de muestras de proporción, media, área bajo la curva, que son de pruebas diagnósticas. La comparación de proporciones, los clásicos, asociación entre, ¿no? O riesgo de, comparación en medias, para casos y controles, para cohortes, para Hazard, para comparación de áreas bajo la curva, etcétera, etcétera. Entonces, para todo puedo calcular tamaño de muestra. Veamos un ejemplo. Imagínense que uno de ustedes me dice, doctor, quiero hacer un estudio entre la asociación entre la proteína C reactiva y el síndrome metabólico. Asociación. Entonces, quiere ver una asociación y quieres comparar dos variables, es un transversal analítico. Muy bien, excelente. Doctor, pero quiero saber a cuántos voy a necesitar para ver si existe o no existe asociación. Entonces yo te voy a decir, calcúlame el tamaño de muestra. Aquí, por favor, atención. Para calcular el tamaño de muestra, siempre tienes que marcar esta diferencia, o tienes que hacer este cuadradito de acá. Recuerden que ustedes, cuando ven una asociación, por ejemplo, como vuelvo a repetir, este de acá, tienes 4 grupos posibles. Los que tienen, perdón, no era aquí depresión, se me iba a cambiar, los que tienen PCR, ¿no? Y síndrome metabólico. Los que no tienen PCR y tienen síndrome metabólico. Los que tienen PCR y no tienen síndrome metabólico. Y los que no tienen nada, no tienen ni PCR ni tienen síndrome metabólico. Doctor, ¿y esto de acá lo puedo poner mejor en otro cuadradito? Por supuesto, su famosa tabla de 2x2 que toda la vida les va a perseguir. La tabla de 2x2. Tienen, y nuevamente, discúlpenme, que le he de cambiar, lo que tienen síndrome metabólico, los que no tienen, y los que tienen, en este caso era PCR y los que no tienen PCR. Miren, ¿ah? Así, el A, B, C, D. A ustedes, para el cálculo de tamaño de muestra, solo les va a interesar esta fila, esta columna, perdón. Los que tienen el outcome, ¿ya? En inglés, ¿ya? Los que tienen la variable de resultado dependiente y los que y la independiente tienen o no tienen. ¿Cómo es eso? Miren, me interesan dos poblaciones. La proporción 1, y ojo, presten atención, me interesan dos proporciones para el cálculo del tamaño de muestra. La prevalencia de los expuestos y que tienen el outcome y la prevalencia de los no expuestos y que tienen el outcome. Entonces, primer error, que algunos me dicen, ¿tiene síndrome y no tiene síndrome? No, deben tener el síndrome, deben tener el outcome. Entonces, tienen que tener el outcome. Tiene. ¿Tiene síndrome? Tienen síndrome. ¿Dónde va a cambiar? Que es la prevalencia de los que tienen el PCR y los que no tienen el PCR. Sí, no, sí, sí. Entonces, por eso les digo que lo que a mí me interesa es solamente esta columna. Y es la prevalencia. Recuerden que prevalencia es una parte contra un todo. A sobre A más B, C sobre C más D. Eso es lo que me interesa, prevalencia. Entonces, ¿qué hago, doctor? ¿Cómo voy a identificar la prevalencia y toda esa vaina? A ver, lo primero que tienes que hacer es irte a un artículo.
buscar un artículo de tu tema, buscar un artículo de tu tema. Vuelvo a repetir, buscar un artículo de tu tema. Y buscar, porque recuerden que hay tabla 1, tabla 2, ¿no? Buscar la tabla donde justamente me dan esas características. Así, como igualito así, como miren acá. Y miren aquí, miren este artículo. Justo un artículo que quiere ver la asociación, ¿no? Entre síndrome metabólico y PCR. Y miren acá, PCR alto, ¿no? Sí. Síndrome metabólico, sí. Entonces, este 20,59% y este 36,07%, ¿de acuerdo? Son los valores porcentuales que me van a interesar, ¿de acuerdo? Acuerden que es una proporción, una parte sobre el en pocas palabras decía 147 entre 714, lo cual da 20,59. Y 88 entre 244, que me da 36,07. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. A veces no es sencillo encontrarlo. A veces incluso ustedes tienen que calcularlo. Pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, les guste o no. Entonces, vuelvo a repetir, las prevalencias de los expuestos y que tienen el outcome y la prevalencia de los no expuestos y que tienen el outcome. ¿Muy bien? ¿Y para qué me sirve saber la proporción 1 y 2, doctor? Por esto. Existen muchos programas para calcular el tamaño de muestra. Yo les estoy mostrando que se los puedo pasar después, o si lo tienen, bacán, que es el EPIDAT. Un programa noble, amigable, sencillo, y solo tienen que hacer esto. Muestreo, cálculo tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de proporciones, grupos independientes. Así, todo esto aquí como está en las diapositivas. Entonces van a tener este cuadrito. Aquí colocan proporción esperada en la población 1, 20,59. Proporción esperada en la población 2, 36,07. La potencia estadística, ¿qué quiere decir? Ahorita lo vamos a ver, pero es exactamente cuánta es la fuerza en la cual para poder encontrar mi asociación. En este caso siempre va a ser, o tiene que ser por arriba de 80%, así que le ponemos 80, ¿no? 80 es ya lo estandarizado, así que esto no, le colocan 80. Ponen aquí tamaño de muestra. El resto, razón de tamaño muestral, ahorita no lo vamos a ver. Solo quiero que me aprendan esto primero, ¿no? Entonces, aquí colocan los dos porcentajes que han encontrado en su paper, ¿de acuerdo? Los dos porcentajes, aquí 80, y ponen calcular. Y me va a salir el resultado. Para una potencia del 80%, necesito un total de 264 personas. Eso quiere decir que tienes que tu tamaño de muestra tiene que ser, ¿cuánto? 264 personas. Muy bien. Y para finalizar, potencia estadística. ¿Tenemos tiempo? Genial, sí tenemos tiempo. ¿Por qué calculo la potencia estadística? A ver, aquí existe algo diferente, estimados alumnos. La potencia clásica, y vuelvo a repetir, cuando ustedes calculan el tamaño de muestras 80. Eso está en la formulita por ahí, pero ahorita estamos en cosas un poquito más directas, más concretas. Pues no nos demoraríamos toda la noche. Entonces, aquí ocurre antes de que pongan a leer acá, vamos a ver aquí. Existen lo que se llama, mis favoritos, estudio de análisis secundario de datos. Análisis de base de datos, ¿no? Análisis secundario de base de datos. Análisis secundario de base de datos. Doctor, ¿qué es eso? Existen datos que ya han sido registrados. Los datos ya están en Internet. Tú ya te los puedes descargar. Tú ya no tienes que ir y recolectar los datos. Los datos ya están en un Excel, ya están en un SPSS, ya están en un Stata. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos ya existen. Y esos datos tienen muchas variables. Muchas variables. Entonces, lo que tú haces es, voy a ver el ENAJO, la ENDES, todas las que ven acá, y voy a ver si tienen las variables que yo necesito para hacer mi estudio de investigación. Obviamente, eso es más tranquilo que ir y recolectar datos, ya depende de ustedes. Pero ustedes tienen que saber que ustedes puedan hacer investigación de bases de datos de acceso público. Y esas son todas las que
las que acá son las de ejemplo. ¿Qué ven acá? Aquí tienen los ejemplos, cuáles son las bases de datos, ¿no? ¿Cuál es la población? Recuerden que la ENDES, por ejemplo, es la encuesta demográfica de salud familiar donde les preguntan un montón de cosas. El objetivo de la ENDES, por si acaso, era para ver el comportamiento de la población respecto a unas características. El INAJO también se parece un poco, ¿no? Tienen hasta la encuesta de prevalencia y transmisión de tuberculosis. Miren a cuántas personas los entrevistan. 20.000, 30.000 personas. Aquí, si ustedes quieren utilizar el ENAJO, quieren utilizar la ENDES, ustedes ya no necesitan el tamaño de muestra, porque obviamente la muestra ya está tomada. Pero ustedes tienen que saber, y ojo, lo que ustedes tienen que saber es que si la cantidad de muestra que ustedes ya tienen, la cantidad de sujetos que ustedes ya tienen, esa cantidad me permite responder a la pregunta de investigación. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuánta es la potencia estadística que yo tengo para encontrar esa diferencia si es que existiese? Muy bien. Eso es la potencia estadística. Yo ya tengo la muestra. Yo ya tengo la muestra. Ahora necesito saber si esa muestra es suficiente para responder a mi pregunta. Y para eso tengo que tener una potencia estadística mayor de 80. Ese es lo teórico, mayor de 80. O sea, si tengo más de 80 de potencia, sí puedo, sí voy a poder encontrar diferencias si es que éstas existiesen. ¿De acuerdo? Y si alguien una vez me preguntaron, doctor, pero ¿me puede decir exactamente qué quiere decir eso de, por ejemplo, 80% de poder? Porque sí es así de poder. Es así. Si quieres estudiar este fenómeno, solo vas a encontrar diferencias si es que las hubiese en el 80% de las veces. Si es que quieres estudiar este fenómeno, esta asociación, esta relación, esta diferencia, solo vas a encontrar diferencias, asociación o no relación, si es que las hubiera, en el 80% de las veces. Doctor, ¿y si me sale una potencia de 33? Si quieres estudiar este fenómeno, solo vas a encontrar diferencias, si es que las hubiera, en el 33% de las veces. Entonces, ¿qué te conviene? La sea mayor, porque me va a decir que va a encontrar diferencias si es que existiesen en este porcentaje. Es un porcentaje, al fin y al cabo. Muy bien. Obviamente, si ustedes van a utilizar el ENAJO, la ENDES, la ENUT y todo eso, con un tamaño de muestra entre 20.000 y 30.000, difícil que no tenga una superpotencia, ¿ya? Casi del 100%, por si acaso. Porque es un juego de estadística. Pero igual háganlo, ¿ya? Pero igual tienen que hacerlo. Pero igual la potencia va a ser bastante alta. ¿Dónde está la idea? ¿Y cuáles son algo más? ¿Cuáles son las características de estos tamaños, estas muestras de la ENDES? En que son muestras complejas. No es que yo cogí al azar, sino, miren acá, por ejemplo, de mi población escogí por conglomerados, ¿no? Ya saben, por conglomerados escogí solo unos cuadrados grandes. Este y este. Y de estos conglomerados, pues, este es el primer estadio, y el segundo estadio del cálculo del muestreo, ¿no? Del muestreo es entrevistar a todos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, de acá, escojo 1, 2, 3, 4, a 4 conglomerados, aquí los tengo abajo, y utilizo el muestreo aleatorio simple para escoger solamente a unos cuantos de estos conglomerados. Doctor, ¿y puedo combinar estratos, conglomerados? Sí. Primero escojo estratos. Miren, primero escojo estratos, lo cual contiene muchos pueblos. Después escojo ciertos pueblos, conglomerado. Y después dentro de esos pueblos hago muestreo aleatorio simple. O muestreo aleatorio sistemático. Entonces no son excluyentes, son incluyentes incluso. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno de ustedes se anima, obviamente, y dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un muestreo, quiero hacer usted la ENDES, el ENAJO, van a tener que hacer un cálculo y van a tener que sacar la potencia, y para hacer los cálculos chi cuadrados, ustedes estudien todo eso, para hacer todo eso, van a tener que hacer una corrección, que eso es un juego de estadística, no se preocupen ahorita, pero es importante que lo sepan. Es una corrección estadística que no es algo difícil. Ya en ese caso sus asesores le van a ayudar bastante. Muy bien.
Y aquí pueden encontrar las bases de datos, por si acaso. Tenemos el INEI, encuestas .go.p, tenemos la página del Instituto Nacional de Salud. Entonces, estimados alumnos, por ahí quizá alguien se anime, no estaría mal un análisis de estudio de base de datos secundarios. Y por favor, responsabilidad, no me van a hacer lo que algunos hacen. Ah, ya, enajo, ya, mejor, más fácil. A ver, ya, a ver, voy a combinar todo lo que puedo, a ver cuál sale P significativo. No, ¿qué es eso? Ustedes tienen que ver las encuestas y ver, oh, miren, violencia y crecimiento, y por ejemplo, CRET, con pediatría, ¿se acuerdan? CRET. Entonces voy a ver si existe una asociación. Tú no sabes, pero ya tienes las variables, así que voy a ver si existe o no existe una asociación. Eso tienen que hacerlo con responsabilidad. Y miren todas las preguntas, ¿ah? Educación, hogar, empleos, ingresos, miren. Ahí para que se entretengan un poco, quizá por ahí van a ir a verlo. Entonces ya vamos a acabar. Quiero ver una asociación entre cintura hipertrigliceridémica e hipertensión arterial. Una asociación entre cintura hipertrigliceridémica e hipertensión arterial. Asociación. Entonces voy a utilizar una base de datos que existe. La base de datos se llama el Perut Advanced, está en internet. Voy a utilizar esta base de datos que ya tiene esta base de datos tiene justamente la variable triglicéridos, la variable cintura abdominal y tiene la variable presión arterial. Entonces, ¿para qué yo irme y tomarlas si ya tengo la base? Ya tengo la base que está en internet. ¿Cuántas observaciones tiene? ¿Cuántos sujetos fueron entrevistados? Les tomaron estos datos. Hay muchos más, miren todas las variables que puede tener. Tiene 259 observaciones. Ah, ya no son 30.000 como el ENAJO, como la ENDES. Entonces, doctor, ¿hago un cálculo de tamaño de muestra? No, sácame la potencia estadística. O sea, con los 259, si tiene suficiente potencia, suficiente poder para poder responder a mi pregunta. Entonces, lo mismo. La prevalencia de los expuestos y que tienen el outcome, y la prevalencia de los no expuestos que tienen el outcome. Lo mismo que antes. Entonces, los que tienen cintura y tienen hipertensión, y los que no tienen cintura, hipertrigliceridémica, y tienen hipertensión. Aquí se equivocan todo el mundo, ustedes no, por favor. Me han puesto de todo menos como está aquí. Los que tienen y tienen el outcome, y los que no tienen la variable independiente, y los que tienen la variable dependiente. Por favor, no se olviden. Y aquí tenemos un manuscrito. Hemos buscado y hemos encontrado un manuscrito. Miren, acá está. Los que tienen cintura, no tienen cintura, pero tienen hipertensión. Entonces me interesa esta columna. Entonces, ¿cuáles son la proporción 1? 10,12% y la proporción 2, 27,02%. Esto es lo que me interesa. Y vuelvo a repetir, no es sencillo a veces encontrarlo, ¿ah? Porque me he encontrado mucho, doctor, no encuentro. Bueno, algo que se le parezca. Pero igual, tienen que buscar. Esa es su chamba. Entonces, calculamos la potencia. Lo mismo, ¿eh? Muestreo, cálculo también de muestra, contraste de hipótesis, comparación de grupos de proporciones, grupos independientes. Ya. Y acá, justamente ponemos eso. Ah, se me saltó la... Uy, ya, se me saltó aquí la imagen. Lo que tenían que poner, vamos a poner esta imagen de acá. Lo que tienen que poner acá es potencia, ¿ya? Discúlpenme por eso. Lo que tienen que poner acá es potencia. En vez de calcular tamaño de muestra, me ponen potencia. Y les va a aparecer lo mismo, mínimo y máximo. Aquí, potencia, y me van a aparecer mínimo y máximo. La potencia, por si acaso, ya está estimulada, solo tengo que dar el porcentaje. Y aquí me tienes que poner la población, 259. Otra vez, igualito, ¿eh? Me ponen acá los valores que ya tienen ustedes, me van a poner potencia y me van a poner los 259. Y me va a salir esto de acá. Para un tamaño de muestra de 259 tengo una potencia de 94,2%. Muy bien. Así. Y eso me tienen que presentar. Si alguien usa la ENDES, potencia. Si alguien no va a usar va a recolectar datos, tamaño de muestra. Y tienen el EPIDAT para hacerlo. O sea, no hay excusas, estimados alumnos, no hay excusas. Y por si acaso alguien me pregunte, ya acabamos, para preguntar, doctor, ¿y qué pasa si es que me sale una potencia de 60? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si quiero estudiar este fenómeno, solo voy a encontrar las diferencias o relaciones en el 60% de las veces. Lo puedes hacer, ¿ah? No hay que ser tampoco tan puristas. No lo hagas. Lo puedes hacer. Pero si no encuentras diferencias, tienes que poner en tus limitaciones que
Posiblemente no se encontraron diferencias debido a que tenía una potencia menor al 80%. Ya tu asesor, tu jurado, y si es un manuscrito, el editor de la revista tomará la decisión y tu público al leerlo tomará la decisión si quiere creerte o no. Porque algunos te pueden decir, ¿y para qué lo haces si no tienes suficiente potencia? No, pues es que mi tesis ya apenas es malo. Entonces, eso ya depende de ustedes, pero lo que yo necesito es que ustedes conozcan los conceptos de tamaño de muestra y potencia estadística. Bien, alumnos, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, entonces hemos finalizado el teórico de esta tarde y hemos visto entonces todo lo que tiene que ver con población, muestra, lo que tiene que ver con el cálculo del tamaño de la muestra y algunos ejemplos prácticos que nos ha mostrado esta tarde el doctor Víctor Vera. Así que gracias, Víctor, por la clase del día de hoy con mucha claridad y con ejemplos prácticos. Sería interesante compartir los links también de el EPIDAC y de los lugares que se han presentado esta tarde y de manera interesante también se han presentado el análisis secundario de bases previamente recolectadas, ¿no? En el INICIG, en realidad, ya hace 3 años venimos trabajando con tesis y proyectos de investigación de bases secundarias y sobre todo en los últimos 2 años se ha acentuado esto por la necesidad también de lo que significa la pandemia. Así que es importante que ustedes conozcan estas posibilidades y estas opciones. Y otra cosa importante, no se mencionó hoy, pero queremos mencionarlo, hemos creado también la unidad de investigación con revisiones sistemáticas y metaanálisis. Si alguno de ustedes está interesado, puede lógicamente contactarse con nosotros para la autorización y puede ya desarrollar su proyecto de investigación y su tesis posterior de lo que significa una revisión sistemática y un metaanálisis de preferencia de ensayos clínicos controlados aleatorizados que otorgan el mayor nivel de evidencia disponible actualmente. Así que gracias y recordarle a todos los estudiantes, tenemos 50 conectados hoy en este momento, recordarles que hoy a las 9 p.m. tenemos el cuarto seminario free, que estamos iniciando hoy con toda la parte de bioestadística. Así que están invitados hoy a las 9 p.m., de 9 a 10 p.m. Tendremos justamente la parte de bioestadística para todos ustedes de parte del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas. De esta manera, entonces, saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, doctor Juan Carlos Roque, doctor Iván Hernández, y quien nos dio la clase de hoy, el doctor Víctor Vera Ponce. Hay Fernanda, no sé si es Germán, está conectado como Fernanda número 2. Así que un saludo para todos. Y esta semana trabajaremos con la ficha número 9 y número 10, que es justamente con problemas que tienen que ver con los temas desarrollados con esta semana 9 y la 10. Muy importante empezar desde ahora, empezamos con la carrera contra el tiempo para que ustedes completen y redacten su protocolo de investigación. Por favor, empezar a redactar desde esta semana. La parte práctica es para resolver las fichas prácticas y dedicar a el protocolo de investigación. Ya la introducción ya la tienen con su marco teórico, ya tienen también su pregunta de investigación, su problema de investigación, su objetivo general, su hipótesis general, ya tienen su título, ya tienen su metodología con el artículo de revisión, así que deben completar las otras partes, por favor, de su protocolo para que lo tengan listo cuanto antes y no esperar a la última semana. Como les pasó a varios de ustedes con el artículo de revisión, ¿sí? Así que bueno, de esta manera entonces damos por concluido el teórico y pasamos a la parte práctica. Buenas tardes con todos. Hasta luego, doctor. Gracias, buenas tardes.